Eh, Nosotros hemos empezado con este mes de introducir un nuevo tema. Ustedes, me imagino, se han dado cuenta que el mes pasado hemos tenido presentaciones acerca del tema del aborto, aunque no estaba completamente concluido, y me imagino que vamos a continuar un poco hablando sobre esto. Este mes ya empezó una nueva temática y son temas alrededor de matrimonio y noviazgo. También un poco con la idea de repetir, de recordar, de poner en práctica lo que el anciano Pamela ha estado enseñando en sus preguntas y respuestas sobre esta temática. Bueno, Giovanna comenzó hoy en la mañana con el tema y me parece que hubo bastante interés, había bastante participación, que siempre es un buen indicador, y yo quiero continuar con este tema. También con la idea de proveer algo práctico, algunas guías, algunas ayuda práctica, porque ya hemos visto en la última hora con Giovanna que uno de los problemas básicos es la comunicación. No obstante, en la realidad, en la práctica nuestra, es difícil de llegar a una comunicación que es saludable, que es buena, que es fructífera, aun si los dos lados están dispuestos o quieren, simplemente porque generalmente no sabemos cómo hacerlo. Traemos todo un paquete, un bagaje de educación, de formación, de maneras de pensar, que simplemente nos hacen muy difícil, sino imposible, de pensar y actuar y razonar fuera de esto. Desde la cultura es lo que hemos aprendido, y vemos y respondemos a personas en la comunicación de una manera que no ayuda, sino que puede herir, que duele y que empeora la comunicación, a pesar de que uno tal vez quiera hablar o piensa que está escuchando a la persona, y en la realidad la otra persona no lo percibe así. Ok, en el movimiento ha dado vuelta un poquito una técnica que se llama comunicación no violenta. ¿Pueden ustedes levantar la manito, aquellos que conocen esa técnica o han leído el libro, están un poco familiarizados? Me gustaría ver quiénes han escuchado esto. Pues una persona. Comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg, un psicólogo americano. Ok. Hasta ahora tengo una mano de 13 personas. Pensaba que más, 2 personas, que más personas lo conocieran. No es un problema, para nada. Pero me parece, y por eso quiero yo introducir también esa técnica o esas ideas. Y ahí That's va. what I thought. Ajá. Siri también quiere participar aquí en la comunicación. Y por lo tanto, primeramente una pequeña introducción a esa técnica antes de que vamos a tocar el tema que yo he estado anunciando como escuchar sin evaluar, o observar sin criticar, o observar sin evaluar. Son variantes de la misma cosa, con la misma problemática. CNV se abrevia generalmente esa técnica, la comunicación no violenta.
fue elaborado por ese psicólogo americano, Marshall Rosenberg. ¿Ya no vive? Murió en 2015. Hay también todo esto en español, en portugués y muchos idiomas más. Ha sido bastante bien recibida esa técnica. Y le voy a dar una pequeña introducción aquí con algunos comentarios primero de Wikipedia. Esta técnica se enfoca en 3 aspectos. La autoempatía, quiere decir una profunda y compasiva percepción de la propia experiencia interior. La empatía, entender y compartir una emoción expresada por otro. Y la autoexpresión honesta, definida como expresarse auténticamente de una forma que haga más probable que surge la compasión de los demás. Ok, como siempre voy a compartir después el documento y poner un poquito más en detalle sobre esto. Es un método que consiste en esos 4 procesos aquí. Primero, una persona que quiera aplicar esa técnica, ella toma un proceso, el primer proceso es observar, y de eso vamos a hablar hoy. Las acciones concretas que observamos y que afectan a nuestro bienestar. Entonces, en una comunicación, en un diálogo, es necesario poder observar y saber cómo hacer esto y relacionarlo a nuestro bienestar. Las personas que están en conflicto, los grupos que están en conflicto necesitan hacer ese primer paso. Luego, necesitamos ser conscientes de cómo nos sentimos en relación con lo que observamos. Entonces, en un futuro tema podemos hablar de esto, cómo entender mis sentimientos acerca de la observación. Pero son pasos, es importante que se entiende que son pasos separados. Luego vienen las necesidades, valores, deseos, que crean nuestros sentimientos. En un diálogo o en una comunicación muchas veces nosotros mezclamos todo. No tenemos claro y separar las cosas. Y eso produce muchos problemas de comprensión y de comunicación. Y finalmente, lo que es necesario es hacer una solicitud, acciones concretas que solicitamos. Bueno, eso es todo muy abstracto, me imagino, y quiero dar un ejemplo que da aquí el mismo autor en su libro, Comunicación no violenta. Algo que pasó, porque él ha sido integrado en la resolución de conflictos, tanto como conflictos interpersonales, conflictos de pareja, como conflictos en equipos, en escuelas, en oficinas, y más allá, conflictos en políticos. Y esto aquí es un ejemplo de esa última participación de él en un conflicto político. Voy a leer esto. Estaba presentando la comunicación no violenta a unos 170 hombres musulmanes palestinos en una mezquita del campo de refugiados en Deche, en Belén. Pues justo ahora nosotros estamos viendo qué ha estado aconteciendo en esas áreas. Las actitudes hacia los estadounidenses en este momento no eran favorables. Me imagino que ahora no son mejor, más bien han empeorado. Mientras hablaba, noté de repente una ola de conmoción por el público, susurrando. La gente estaba hablando entre ellos, ¿no es cierto? Están susurrando que usted es estadounidense, me alertó mi traductor. Justo cuando un caballero del público se puso de pie de un salto, mirándome de frente, gritó en pleno pulmón, ¡asesino!
Inmediatamente una docena de voces unieron a él en coro. ¡Asesino! ¡Asesino de niños! ¡Asesino! Ok, imagínate, tú vas ahí, estás invitado para dialogar en un grupo para ayudar a resolver conflictos y la gente se da cuenta que eres americano y te atacan. ¿Ya? Entonces, él está en una posición pésima. Justamente él que tenía que mediar allá. ¿Cómo continuar? Afortunadamente pude centrar mi atención en lo que el hombre sentía y necesitaba. Ok, entonces aquí ya tenemos un elemento básico. Él sabe muy bien qué mirar. Si uno te grita asesino, me imagino que hay muchas posibilidades de reaccionar. La defensa, la protección, autoprotección, desmentir, ¿no es cierto? O querer corregir, razonar con la persona. Cosas que pueden realmente resultar en absolutamente nada. Entonces, él pone su atención en lo que este hombre que gritaba sentía y necesitaba. Entonces, tras ese ataque, él observa y entiende que hay una necesidad escondida de parte del acusador. En este caso, tenía algunas pistas. De camino al campo de refugiados había visto varios botes de gas lacrimógeno vacíos que habían sido disparados al campo de la noche anterior. Sabía que los refugiados estaban muy enfadados con Estados Unidos por haber suministrado gas lacrimógeno y otras armas a Israel. ¿No? Todos estamos enterados de esa situación. Estados Unidos apoyan con millones y millones de dólares cada año al Estado de Israel en la lucha contra los países vecinos y pueblos musulmanes. Claro, y sin un campo de refugiados palestinenses, musulmanes, ahí encuentran ese gas lacrimógeno, esas botellas. Bueno, la gente hace la conexión. Ok, me dirigí al hombre que me había llamado asesino. ¿Ya? Ahora vamos a mirar cómo él desarrolla ese diálogo para salir de esa posición donde realmente solamente hay agresión y no hay salida aparentemente. Entonces Rosenberg dice, ¿está usted enfadado porque le gustaría que mi gobierno utilizara sus recursos de otra manera? Fíjense, él no... ¿Se cortó? Se cortó, creo, por un momento. Parece. ¿Ahora me están escuchando otra vez? Sí. Ok. Leo otra vez la respuesta entonces de Rosenberg. ¿Está usted enfadado porque le gustaría que mi gobierno utilizara sus recursos de otra manera? Entonces, él no se defiende, ¿no? Él no dice, ¿qué me estás diciendo? Tú no tienes razón, ¿qué sabes de mí? Etcétera, lo que sea, digamos. Él se enfoca, como ya hemos dicho, en las necesidades de ese hombre. Y dice aquí, yo no sabía si mi conjetura era correcta. Lo fundamental era mi sincero esfuerzo por conectar con su sentimiento y su necesidad. El hombre dice, claro que estoy enfadado. ¿Crees que necesitamos gas lacrimógeno? Necesito alcantarillas, no tu gas lacrimógeno. Necesitamos viviendas. Necesitamos tener nuestro propio país, dice Rosenberg. Así que estáis furiosos y agradeceríais algún apoyo para mejorar vuestra condición de vida y conseguir la independencia política. El hombre dice, ¿sabe lo que es vivir aquí durante 27 años de la manera como lo he hecho con mi familia, con hijos y todo? ¿Tiene la menor idea de lo que ha sido para nosotros? Y continúa Rosenberg.
Suena como si te sintieras muy desesperado y te preguntaras si yo o cualquier otra persona puede realmente entender lo que es vivir en esas condiciones. ¿Te he oído bien? Entonces, me parece muy, muy interesante y también muy controlado, por supuesto, ese diálogo que aquí Rosenberg lleva adelante, enfocándose en las necesidades de esa persona y tratando de afirmar si lo está entendiendo bien. Y de esa manera, obviamente, le está señalando que él le está escuchando, le está prestando atención. El hombre dice, ¿quieres entenderlo? Dígame, ¿tiene hijos? ¿Van a la escuela? ¿Tienen patios de recreo? Mi hijo está enfermo, juega en aguas residuales abiertas, su aula no tiene libros. ¿Has visto una escuela que no tenga libros? Obviamente, la otra persona está percibiendo, ¿no es cierto?, esa manera diferente de responder, no entrando en una controversia, pero eso no quiere decir que lo acepte, ¿no es cierto? Él ha sido agresivo y no necesariamente quiere ahora ceder su agresividad. Pero ya vemos cómo le cuesta en realidad de continuar siendo agresivo con Rosenberg. Continúa Rosenberg y dice, he oído lo doloroso que es para usted criar a sus hijos aquí. ¿Quieres que sepa que lo que usted quiere es lo que todos los padres quieran para sus hijos? Una buena educación, la oportunidad de jugar y crecer en un entorno saludable. Eso es lo básico. O derechos humanos, ¿no es así como los estadounidenses lo llaman? ¿Por qué no vienen más de ustedes a ver qué clase de derechos humanos traen aquí? Y finalmente dice Rosenberg, ¿le gustaría que más estadounidenses fueran conscientes de la enormidad del sufrimiento aquí y que miraran más profundamente las consecuencias de nuestras acciones políticas? Dice, nuestro diálogo continuó con él expresando su dolor durante casi 20 minutos más, y yo escuchando el sentimiento y la necesidad detrás de cada declaración. No estuve de acuerdo ni en desacuerdo. Recibí sus palabras, no como ataques, sino como regalos de un compañero dispuesto a compartir su alma y sus profundas vulnerabilidades conmigo. Es muy interesante. No, por supuesto, eh, nosotros, muchos de nosotros, hubiésemos reaccionado diferente. Si alguien me ataca, hemos aprendido, ¿no es cierto? Es nuestra cultura de defendernos. Tal vez no al mismo nivel, pero de alguna manera caemos en ese, como decimos, juego y llevamos adelante la conversación al mismo nivel. O la queremos cortar, o etcétera. Pero lo que él es capaz aquí, y eso es algo que me parece realmente importante de aprender cómo hacer esto, porque aunque uno esté consciente, no es tan fácil de hacerlo. Enfocarse en las necesidades de ese hombre. Y finalmente la historia aquí termina una vez que el caballero sintió comprendido, pudo oírme explicar mi propósito de estar en el campamento. Una hora después, el mismo hombre que me había llamado asesino, me invitaba a su casa para una cena de Ramadán. Qué bueno. ¿Algún comentario aquí? Antes de que continúe. Buenísimo el relato. Era un desafío completamente grande, ¿no? Mantenerse control y Exactamente, capaz de percibir la necesidad de otro cuando uno está siendo vulnerado. exactamente. Y poder controlarse y poder llevar la conversación de tal manera de que el otro se desahogue y acompañarlo en el proceso. Eso es tremendamente difícil. No estaba en una buena situación, ¿no es cierto?
Pero se dan cuenta que tampoco, como él dice, él no lo aprueba ni lo niega, ¿no es cierto? No lo califica tampoco, simplemente trata de comprenderlo bien. Y comprender la necesidad que ese hombre tiene. Nada más, ¿no es cierto? Tampoco vemos que él se pone a su lado. No vemos que él juega o pretende alguna simpatía falsa o verbal nada más, ¿no es cierto? Ok, esto aquí es un ejemplo y de eso se trata de llegar a una capacidad de dialogar de esa manera. Aquí me parece difícil porque él viene como una persona que debe mediar, pero el ataque va contra él. O sea, ni siquiera él viene ahí a defensa de los Estados Unidos o algo así. Él viene y es siendo atacado. Difícil situación. Ok, entonces, hay varios puntos aquí que él identifica, que es importante identificar, cosas que en el hablar, en el diálogo, y a eso me refería, en cosas que hemos aprendido, así hablamos, así pensamos, dificultan totalmente una comunicación que es buena, o como él dice, compasiva. A ver, quiero dar un ejemplo, porque yo quiero llegar al tema que estaba anunciando y no hay muchas cosas más que decir aquí, pero un ejemplo. Vamos a continuar aquí. Hay mucho menos violencia en culturas en las que la gente piensa en términos de necesidades humanas, que en las culturas en las que la gente se etiqueta como buena o mala y cree que los malos merecen ser castigados. El 75% de programas de televisión que se emiten durante la hora cuando los niños en los Estados Unidos tienen la probabilidad de verlos, hay un héroe. ¿Y qué hace ese héroe? Él mata, ¿no es cierto?, a la gente o le da una paliza a los malos, ¿no es cierto? Esa violencia suele constituir el clímax del programa. Ahora, los espectadores a los que se les ha enseñado que los malos merecen ser castigados, disfrutan viendo esa violencia. Ay, no, de nuevo. ¿Dónde se paró? En los malos. Los malos. Cuando dijiste de que disfrutan cuando les da la paliza. Ok. Esta violencia suele constituir el clímax del programa. Los espectadores, a los que se les ha enseñado que los malos merecen ser castigados, disfrutan viendo esa violencia. Ni siquiera lo piensan, ¿no es cierto? Me parece simplemente cómo tienen que ser las cosas. El que es malo necesita recibir su merecido castigo. Ya, y bueno, a veces es un poco fatal, etcétera, un poco duro, pero bueno, en la cultura hemos crecido en esas ideas, ¿no es cierto? Y esto, en realidad, simplemente lo que puede producir, o lo que produce, de hecho, es más violencia. Ok, y esa violencia no necesariamente es una violencia física, ¿correcto? Lo que dice aquí Rosenberg es que la violencia puede tener muchas formas, especialmente formas verbales, psicológicas, religiosa, etc. Ok. En ese proceso, como hemos dicho al comienzo, un primer paso es evaluar, observar sin evaluar.
También podría decir escuchar, neutral, sin juicio, ¿no? O sin juzgar. Simplemente necesito escuchar. Y eso me parece tan interesante porque en la hermenéutica también hemos aprendido que el primer paso es leer el texto, como estamos diciendo, una lectura simple, sin aplicaciones, ¿no es cierto? Y eso aquí es algo muy similar, sino casi lo mismo. Entonces, quiero con ustedes estudiar ese tema. ¿Cómo podemos observar sin meter ya nuestra evaluación? Para la mayoría de nosotros es muy difícil hacer esto. Hacer observaciones libre de juicio. O crítica, otra forma de análisis. ¿Cuál es el problema o cuál es el dilema si nosotros escuchamos a alguien y al instante nosotros evaluamos, juzgamos, criticamos, aunque sea en nuestra mente? ¿Cuál es el problema o cuál es el dilema? En que no podemos entender a la persona porque estamos preocupados por sacar un juicio. Esto No se la vuelve entendemos como, ni siquiera, ¿ya? Porque el juicio en nuestra mente ya cierra, digamos, el escuchar. Gracias. ¿Alguien estaba diciendo algo? sí, esto es como el cerebro rápido, ¿no? Y el cerebro lento, porque cuando observamos, o sea, se hace esa separación, observar y evaluar. Si nosotros lo hacemos de manera impulsiva, generalmente sucede eso, ¿no? Por eso ese es un proceso bastante difícil, muy importante, pero bastante difícil de ponerlo en práctica, porque generalmente estamos mezclando eso y no hacemos esa separación entre la observación y la evaluación. Lo que a mí me parece igual importante en ese aspecto es el hecho de que cuando uno ejecuta un juicio, eso quiere decir que tú ya has cerrado la puerta a otra persona, ya le has quitado la oportunidad de ser oída, ser escuchada. La vas a dejar hablar, pero simplemente va a ser como para inculparla más y no para entenderla. Exacto. Muchas gracias. Aquí Rosenberg lo dice en esa frase. Si combinamos observación con evaluación, otros pueden entenderlo como crítica y resistir a lo que decimos. Básicamente eso corta el diálogo, la comunicación. Frena, destruye la comunicación. Correcto, eso es como ustedes lo han dicho también. La comunicación no violenta es un lenguaje de proceso. ¿Qué quiere decir esto? Desaconseja las generalizaciones estáticas. O sea, una aclaración. En su lugar, las observaciones deben hacerse de forma específica al tiempo y al contexto. Vamos a ver lo que significa eso. Y es algo totalmente normal y típico de nuestra manera de comunicar. Estamos haciendo ese error. Justamente no estamos usando un lenguaje estático, con generalizaciones todo el tiempo. Y sabemos nosotros que no nos gusta ni siquiera a nosotros si nos hablan así. Otro ejemplo para entrar en la idea de esto, aquí de la práctica de ese psicólogo. Él fue otra vez invitado para ayudar en un problema que había en una escuela entre el director y el personal. Y así cuenta. Me di cuenta de esa dificultad mientras trabajaba con una escuela primaria en la que el personal y el director habían informado de dificultades de comunicación. El superintendente del distrito me pidió que les ayudara a resolver el conflicto.
En primer lugar, tenía que hablar con el personal y luego con el personal y el director, juntos. Comencé la reunión preguntando al personal, ¿qué hace el director que entra en conflicto con vuestras necesidades? ¿Ok? Fíjense ya la pregunta aquí. ¿Qué hace el director? Entonces es muy específico, ¿no? Dice, ¿qué dice el director? ¿Cómo es el director? ¿Qué hace el director? ¿En referencia a qué? En lo que entra en conflicto con vuestras necesidades. ¿No? Uno tiene que estar consciente de lo que necesito. Necesito, por ejemplo, orden, o necesito puntualidad, o necesito enfoque en el tema. Esas son necesidades que personas aquí en la escuela, me imagino, pueden tener. Entonces, ¿qué hace él que va en contra de eso? ¿No es cierto? Que entra en conflicto. Y la primera respuesta aquí, una persona, tiene una gran boca. Fue la rápida respuesta. Como Edita dijo, cerebro rápido. Mi pregunta requería una observación, pero aunque bocazas o una gran boca me dio información sobre cómo este profesor evaluaba al director, no describió lo que el director dijo o hizo que llevó a la interpretación de que tenía una boca grande. Entonces la pregunta era, ¿qué hace el director? ¿Qué cosas específicas dice o hace que llevan luego a esa reacción entre los profesores? ¿No? Eso es lo que él quería saber. Pero la respuesta era, es una boca grande. Ok. Él lo intentó otra vez. Cuando señalé esto, un segundo profesor ofreció, sé lo que quiere decir. El director habla demasiado. Eso ya es mejor, eso es una buena observación. ¿Qué piensan? Creo que tampoco responde la pregunta. No responden la pregunta, ¿no es cierto? No, ¿Cuál es el exacto. problema aquí? Pero es una observación correcta. Más calmada, pero no es una respuesta a la pregunta que se les ha dado. A mí me parece muy general. Muy general. Yo pienso que sí hizo una observación de la conducta, pero no contestó. O sea, no respondió a la pregunta específica que se le estaba haciendo. Ok. Ahora fíjense aquí. Observar sin evaluar. La idea es hacer esto. Aquí, en ese segundo comentario, él observa, pero la pregunta es, ay, ¿qué pasa? Van a disculpar, no sé qué acontece, debo reiniciar después el router. Tal vez un poco con problemas de internet. Ok, mi pregunta era, Edita dijo, es una observación, ¿ya? Pero el tema es observar sin evaluar. Y la pregunta es, aunque él observa aquí, ¿dónde era eso? Aquí. ¿Es una observación sin evaluación? ¿Sí o no? ¿Qué dice hermano Matías? Sí, perdón. Ya evaluó. Ya evalúa, ¿no es cierto? ¿Dónde está Sí. la evaluación? Cuando dice habla demasiado. Ok, habla demasiado, eso es muy relativo. O alguien dijo que es muy general, muy amplio lo que dice, no es suficiente específico. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. En lugar de una clara observación del comportamiento del director, esto era también una evaluación de lo mucho que hablaba. Un tercer profesor declaró entonces, cree que solo él tiene algo que valga la pena decir.
Le expliqué que deducir lo que piensa otra persona no es lo mismo que observar su comportamiento. Entonces, una vez más, una tercera persona intentó y dice, cree que solo él tiene algo que valga la pena que decir. Bueno, eso realmente tampoco es una buena respuesta, ¿no es cierto? No es una observación. Eso ya es una interpretación de lo que él piensa, de lo que la otra persona piensa. Finalmente, un cuarto profesor aventuró, quiere ser el centro de atención todo el tiempo. Bueno, ustedes ya se dan cuenta, ¿no es cierto? Después de comentar que eso también era una inferencia de lo que otra persona quiere, dos profesores soltaron al unísono, bueno, tu pregunta es muy difícil de responder. ¿Ok? Y ya. En realidad no es nada difícil cuando vemos los ejemplos que él da, pero nosotros hemos sido entrenados, educados, hemos crecido en esas culturas de pensar así. Y a veces hasta nos creemos muy capaces o astutos o con un don de entender lo que la otra persona quiere, de darse cuenta lo que piensa. ¿No es cierto? Continúo, voy a cerrar aquí entonces ese ejemplo. Posteriormente trabajamos juntos para crear una lista en que se identificaban los comportamientos específicos por parte del director que les molestaban. Y nos aseguramos de que la lista estuviera libre de evaluación. Por ejemplo, el director contaba historias sobre su infancia y sus experiencias en la guerra durante las reuniones de profesorado. Con el resultado de que las reuniones a veces se alargaban 20 minutos. Bueno, eso es algo muy específico, es una observación sin evaluar. El profesor cuenta a menudo, muchas veces, cada vez, como sea, historias de su infancia o de su pasado en la guerra. Y esto causa que las reuniones se alargan 20 minutos cada vez que lo hace eso. No, esto es una observación. No digo que no me gusta, no digo que es malo, ¿no es cierto? No deduzco algo sobre él, simplemente es un hecho y ahí nomás. Cuando pregunté si alguna vez habían comunicado su molestia al director, el personal respondió que lo habían intentado, pero solo a través de comentarios evaluativos. Ok, continúa, pero eso basta aquí para entender un poco qué quiere decir esto de buscar una evaluación, ¿no? Una observación sin evaluar. Y vamos a ver algunos tipos entonces de situaciones o de frases donde acontece esto. Y finalmente, después de pasar por estos, quiero hacer un mini ejercicio con ustedes, donde cada uno puede clasificar algunas frases y ver si hemos comprendido aquí en qué consiste esto. Primer ejemplo o primer forma. El uso del verbo ser, sin indicar que el evaluador toma responsabilidad por la evaluación. Bueno, ¿cómo funciona esto? Entonces aquí siempre hay dos propuestas. Un ejemplo donde la observación es mezclada con evaluación, ¿cierto? Lo que nosotros diríamos que no se debe hacer. Y después aquí el ejemplo de observación donde la evaluación es separada. No estamos diciendo que no se debe evaluar, ¿ya? Pero tiene que ser claramente separada. Tienen que ser dos cosas. Ok, un ejemplo entonces. Eres demasiado generoso.
Eso es una observación mezclada con una evaluación. ¿Dónde está aquí la evaluación? Demasiado. Demasiado generoso. ¿Cierto? No necesariamente es falso lo que él dice, que es generoso, pero demasiado generoso. Entonces, ¿cómo sería decir la misma frase de una manera sin mezclar las dos cosas? Cuando veo que das todo tu dinero para el almuerzo a otros, en la escuela, por ejemplo, pienso que eres demasiado generoso. Entonces, aquí se observa. Es algo muy específico. Tú estás dando tu dinero a otros, casi todo tu dinero a otros, en la pausa, en la escuela, y ahora viene mi evaluación. Pienso que eres demasiado generoso. Entonces, la otra persona puede reaccionar totalmente diferente a esta segunda manera de comunicar que a la primera. Porque puede respetar la opinión del otro, ¿no es cierto? Y bueno, él dice, es mi opinión, pero tú haces esto, es mi observación. Y él puede decir, has visto mal, no es cierto, pero pues, lo puede clarificar, pero, o puede hablar sobre ese hecho. Segundo caso, uso de verbos con connotaciones evaluativas. Eso, por ejemplo, Gaby procrastina. No he escuchado mucho ese verbo usado aquí en Latinoamérica, pero todos entendemos qué significa. Procrastinar. Lagartear. ¿Mm? En un término local se dice lagartear. Sí, eso he escuchado mucho aquí. Se Postergar. Dejar lagartea. para después. ¿No? Gabriela, Graciela. Es como postergar, ¿no? Ya es postergar algo. Uno da Exacto. vueltas y da vueltas y no hace la cosa que debe hacer. Ok, eso es un verbo, es una observación y es mezclada. Aquí dice con una connotación evaluativa. Bueno, la misma forma, la misma observación, pero bien, digamos, o separado de la evaluación. Sería así. Gaby solamente estudia la noche antes del examen. ¿Cierto o no? ¿No es cierto? Eso se puede, eso sin evaluarlo. Eso simplemente es así, es un hecho. Y la otra persona puede decir, tienes razón, es verdad, ¿no? Es que, y puede tener sus excusas, explicaciones. Pero aquí, en esa comunicación no violenta, justamente se trata de no atacar a la persona. Y esta evaluación para personas muchas veces es no agradable. ¿Okay? Continúo aquí un poco en esos problemas con internet, van a disculpar. Entonces la persona aquí pone la posibilidad de reaccionar diferente porque ve que la persona no lo juzga. Simplemente dice, eso es así. ¿No? Se puede hablar ahora diferente sobre esto. Ok, tercer asunto. Implicaciones que tu deducción sobre los sentimientos, pensamientos, deseos o intenciones son las únicas posibles. Ejemplo, Elia no conseguirá entregar su trabajo. Ahora, si queremos decir eso sin evaluar o separado la evaluación de la observación, sería así. Por ejemplo, no creo que Elia conseguirá entregar su trabajo. Entonces yo doy una evaluación, pero no es agresiva, ¿no? Eso es una opinión que se puede respetar. Se dice claramente, eso es mi opinión sobre este asunto. Yo no creo que ella consiga entregar su trabajo, pero no es como decir categóricamente, ¿no es cierto? No se conseguirá. Ella no lo va a conseguir. Puede que tenga razón, puede tener razones para pensar y decir esto, pero no ayuda.
en una comunicación. O puedo decir, ella dijo que no conseguirá entregar su trabajo. Ok. Cuarto ejemplo. Confusión de predicción con certeza. Si no comes comida equilibrada, tu salud estará comprometida. Ok. Confusión de predicción con certeza. Ahora, ¿cómo sería esto? Si no comes comida equilibrada, temo que tu salud estará comprometida. ¿Ok? Entonces, una vez más, aquí tenemos dos maneras de decir las cosas. Y pienso que muchas veces nosotros hablamos así. Si tú no haces eso, esto va a ser así, o va a resultar eso. Como si podríamos leer el futuro, como si veríamos cómo funciona todo. ¿No es cierto? Entonces se confunde aquí una predicción con certeza. Otro ejemplo. Otro caso. Falla de ser específico con las referencias. Eso es algo, creo que que nos pasa muy a menudo. Inmigrantes no se preocupan por su propiedad. Es un ejemplo que le da. En vez de esto, y muchas veces personas dicen, sí, pero es cierto, esa gente, etcétera, hace eso. Bueno, no ayuda. Lo que ayuda en un diálogo es que uno es específico. Y aquí, o usar referencias, como dice aquí. Y aquí podría ser así. No he visto que un inmigrante haya limpiado la nieve en la calle Artigas o lo que sea. ¿Correcto? Tenemos aquí una observación muy específica. No he visto ningún inmigrante que vive en esa calle que haya limpiado la nieve de la calle. Otros lo hacen, ellos no. En vez de aplicar eso a todo inmigrante, ¿no es cierto? Todo que existe en el país es realmente, y no ayuda, porque siempre hay excepciones. Siguiente ejemplo. Usando palabras que denotan habilidad sin indicar que se evalúa. Entonces, decimos cosas como Guerrero es un mal jugador. Inmediatamente, una sentencia así produce conflicto. Hay gente que le gusta a ese jugador, hay gente que piensan que simplemente es diferente por lo que ellos han visto. Es chocante, ¿no es cierto? En vez de eso, podría decir, Guerrero no ha metido gol en 10 partidos. ¿Ok? Esto sí es una observación, porque lo que importa en un diálogo es hacer observaciones donde la evaluación no es mezclada con la observación. Si yo digo que Guerrero no ha metido gol en 10 partidos, bueno, es una observación. Y como nosotros decimos, es neutral. ¿Tenemos algunos ejemplos más? No, uno más. Uso de adverbios y objetivos de manera que no indican que se evalúa. Toby es feo. Eso está mal, eso está bien. Es evaluativo. Altamente evaluativo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo puedo decir si es así? ¿No? Muchas veces decimos, sí, pero es así, tiene razón. ¿Qué quiere que diga? No le guste. Pero, ¿qué puedo decir? Es sucio, es descuidado, no sé, es flojo. No puede ser de otra manera. El aspecto de Toby no me atrae. ¿No? Entonces, hay una gran diferencia. Uno tiene una evaluación mezclada con la observación y el otro ejemplo es una evaluación y una observación y es algo donde la evaluación es separada de la observación. El aspecto de Toby no me atrae. ¿Ok?
Muy bien, esos han sido algunos ejemplos. Y hay algunos detalles más que adicionar. ¿Alguien quiere comentar sobre esto hasta ahora? Lo único que me gustaría comentar, y no sé si usted lo preparó, pero el uso de esta comunicación fallida o cómo interpretamos así en la Biblia estos ejemplos. Dame un ejemplo o especifica un poquito más en qué estás pensando. Por ejemplo, en el ejemplo 1 dice el uso del verbo ser sin indicar que el evaluador toma responsabilidad por la evaluación. Entonces, muchas veces nosotros al leer las escrituras, leemos y vamos sacando evaluaciones, conclusiones, ¿no? Y creemos entender lo que la Biblia dice o Espíritu Profecía dice muchas veces y no hacemos un análisis a fondo. Me parece que el estudio de hoy con Andrés mostró ese error en nuestra comprensión. Ya, inmediatamente pensé en eso también. No sé si todos han asistido. Él dio el ejemplo de la historia del buen samaritano y mostró que nosotros llegamos a conclusiones que realmente no están en el texto. O sea, en otras palabras, no estamos observando bien. Y por eso yo dije en la hermenéutica estamos aprendiendo eso. Es algo similar, como decir, sin hacer aplicaciones, leer el texto, una lectura simple del texto. Realmente no es nada fácil, porque entra siempre esa maquinaria de evaluación, de juicio, en acción automáticamente. Somos culturas que tienen la necesidad de juzgar. Juzgamos bien o mal, correcto, incorrecto, feo, lindo, rápido, lento, lo que sea, ¿no? Tenemos siempre esa necesidad de hacerlo todo el tiempo. Por ejemplo, cuando yo digo, ustedes pueden tal vez observar alguna problemática con la frase Tom es cocinero. Tan simple. Tom es cocinero. O Tom es el cocinero. ¿Algún problema? ¿Alguien observa con esta detrás de fondo aquí de lo que estamos hablando? Bueno, como lo planteo, por supuesto, ¿no es cierto? Ustedes ya inmediatamente se dan cuenta que debe haber algún problema. Pero ¿cuál es el problema? ¿Tú conoces a Raimundo? Sí, conozco. ¿Qué es? Jugador de fútbol. Ah, ¿Guerrero? Sí. ¿cómo? ¿Me hablaste de jugador de fútbol de Guerrero? No, estaba hablando de Raimundo. Me inventé. Un jugador de fútbol. Famoso Ah. en el fútbol peruano. Solo un ejemplo, cuando yo digo esto, ¿hay problema con eso o no? ¿O cuál es el problema? Si yo digo, ¿conoces a Raimundo? Sí. ¿Qué es Raimundo? Es un jugador de fútbol. Ah, ¿estoy juzgando o no? Pienso que si se le agrega el muy o el mejor o el, no sé, algo ahí ya pienso que sí, pero si lo dice así,
pienso que no, no sé. Ok. No es exactamente el mismo ejemplo como aquí, de los que yo he estado dando, ¿no es cierto? No estoy mezclando una evaluación. Pero hay una evaluación que está escondida en ese ejemplo. Porque si una persona no conoce el Raimundo y quiere conocerlo, lo que en nuestras culturas muchas veces estamos haciendo es reducir y clasificar. Si yo digo que es jugador de fútbol, eso trigger automáticamente un montón de asociaciones. ¿Qué quiere decir que eres jugador de fútbol? ¿Qué implica eso? Es su profesión. Es su profesión. ¿Qué más? Entrena. Es joven, Deportista, atlético. joven, ¿Ya? Esas son que cosas joven, positivas. que fuerte, Gana mucho dinero. Tal vez gana mucho dinero. Que es muy conocido, famoso. Cosas negativas. Si juega mal, lo critican. No he dicho malo, puede solamente ser digo que es jugador de fútbol. O quizá que solo eso puede hacer, no otra cosa, no sé. Ajá. El jugador de fútbol no estudió para ser, no fue a la universidad para ser jugador de fútbol, ¿no? Tal vez no es capaz, no estudió, posiblemente no ha estudiado, ¿no es cierto? No es académico, ¿no es cierto? Tenemos una imagen de cómo son los jugadores de fútbol, qué mundo, de qué clase de personas son. O si yo digo cocinero, ¿no es cierto? Entonces, hay personas que dicen, yo no conozco cocinero, yo conozco una persona, y esta persona sabe cocinar, pero cocinero, ¿no es cierto? No me dice suficiente sobre la persona, lo limita demasiado a esa persona, a una imagen que está asociada con ideas que tenemos relacionadas a esta profesión, a la educación que tiene que ver con la profesión, etc. Entonces, la persona, Raimundo, no es un jugador de fútbol, puede ser jugador de fútbol, pero eso es solamente un aspecto de su vida, ¿no es cierto? Es un muy limitado aspecto de su vida. Y desde luego es como una evaluación. Me pareció interesante ver eso de esa manera. Ese hombre es un cocinero. Y uno puede decir, no sé, no conozco hombres cocineros. Conozco hombres que saben cocinar. ¿Ok? Pero que son así, ya sea, que saben esto, que tienen esto, aquello. Ok. Otros problemas aquí, eso es un uso de ciertas palabras. Las palabras cada vez, siempre, nunca o jamás. Entonces, esas palabras expresan observación cuando usados de la siguiente manera. Vamos a algunos ejemplos aquí. Cada vez que he observado a Juana en el teléfono, ella habló por lo menos unos 30 minutos. ¿Esto es una observación? Sí, eso es una observación. No hay una evaluación aquí, ¿no es cierto? Cada vez que he observado a Juana en el teléfono, ella habló por lo menos unos 30 minutos. Y sabemos que podemos usar esa palabra muy, muy diferente. Por ejemplo, ¿qué cosa estamos haciendo? Cada vez, ¿cómo lo usamos muchas veces de manera evaluativa? Cuando decimos cada vez hace lo mismo, siempre. Cada vez lo claro. mismo con vos. ¿No? Entonces, la otra persona dice, cada vez, pero ayer también hice eso y no hice eso. Y tal vez de 50 veces que yo puedo recordar, ya, tal vez 30 veces hice eso, pero no es cada vez, no es justo.
Eso realmente se convierte en un diálogo o una comunicación violenta. O cuando digo, no puedo recordar que jamás me hayas escrito, bueno, eso una vez más es una observación sin juzgar, sin evaluar. No puedo recordar que jamás me hayas escrito. Tal vez se me escapó una vez que me hayas escrito y hace 10 años no lo recuerdo. Es algo breve, pero eso es una observación. Pero lo decimos muchas veces muy diferente, ¿no es cierto? Nunca. Nadie me ayuda nunca. O jamás has preguntado cómo me siento. Te has olvidado de mí. ¿Cómo? Te has olvidado de mí. Entonces, esas palabras aquí, cada vez, siempre, nunca, jamás, normalmente, son muy evaluativas. Usamos en un contexto de evaluar a la persona. Son muy calificativas. Sí. Aunque la palabra de por sí no necesariamente es mala, ¿no es cierto? Y aquí por eso da algunas excepciones, ejemplos de excepciones. Porque sí la podemos usar correctamente, de manera observativa. Y aquí, desde luego, dice, a veces esas palabras se utilizan como exageraciones, en cuyo caso se están mezclando observación y evaluación. Siempre está ocupado. Nunca está cuando se la necesita. Siempre se levanta tarde. ¿No es cierto? Si una persona siempre se levanta tarde, ¿cómo lo debería decir sin evaluar? Algunas veces he visto o X días. Ajá. Cada día que yo he estado, por ejemplo, en tu casa, te levantaste tarde o te levantaste, más específico, después de la 10. ¿No? Puede ser. Pero eso es una observación muy específica, sin evaluar. Es interesante porque este tipo de observaciones se ejecutan mucho con los niños, en la familia, y somos inconscientes de ellos, porque ya es como un hábito en nosotros, ¿no? Justamente eso estoy diciendo. Es nuestra cultura que funciona así. Hablamos, hemos aprendido a hablar, pensar así. Y desde luego tenemos todos esos problemas de comunicación, porque no sabemos hablar sin evaluar. Y evaluar no ayuda, es a menudo violento. La otra persona no lo recibe necesariamente bien. ¿Ok? Pero así hablamos, siempre. ¿Ok? Sí, no sé. Sí, se corta. En un momento regreso. Ya volvió. Yo estaba diciendo... Ay. Eso fue mi culpa esa vez. ¿El tuyo no se corta? Okay. Se escucha poquito. Ok, entonces vamos a terminar aquí porque... Ya entré en otra red. Ok. He dicho, siempre hablamos así. Siempre decimos esas cosas. ¿No? Eso es tan nuestra cultura que no nos damos cuenta. ¿No? Aún eso, diciendo eso, ¿no es cierto? Ahora siempre hablamos así. No, no es correcto. Decirlo. No ayuda. No ayuda una comunicación que es compasiva, que ayuda. ¿Me invitas? ¿Por qué? Bueno, Marco, Sí. es como usted dijo, ¿no? Es como que uno conoce un aspecto nomás de la vida de las personas, pero no conoce la historia, ¿no? Se dice, es como la punta del iceberg, pero no conocemos el trasfondo, del por qué las cosas. Quizás la persona se levanta muy tarde todos los días porque trabaja hasta muy tarde, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahí va ese otro ejemplo de evaluación. Cuando yo digo, puedo decir, él es un perezoso.
En vez de decir siempre le veo, ¿no? Siempre cuando le llamo, él está durmiendo. Yo lo califico en ese segundo ejemplo. En el primero sí, he calificado. Y ahí va como lo que tú dices. No sabemos ni siquiera por qué se levanta tarde. Pero ya estamos rápido y nos adelantamos con nuestra observación y nuestra evaluación. Ok. Antes de llegar ahora para hacer algunos ejercicios, otro punto más. Cuando estas palabras se utilizan como exageraciones, a menudo provocan actitudes defensivas, ¿no? Eso es exactamente el problema. En lugar de producir una actitud compasiva. Ni siquiera a veces queremos ser compasivos, ¿no es cierto? Pero al aprender de hablar de una manera compasiva, nosotros entramos en un proceso de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar nuestro corazón. Es un proceso. Y vamos a tener compasión. Eso es lo lindo. Palabras como frecuentemente y rara vez pueden contribuir a confundir la observación de la evaluación. Por ejemplo, rara vez quieres lo que yo quiero. Nosotros muchas veces decimos más bien, nunca quiero lo que yo quiero. Tenemos Latinoamérica, según lo que yo he escuchado, visto en muchos lugares, muchos casos, esa tendencia de exagerar a lo máximo. Pero rara vez quiero lo que yo quiero. En vez de eso se podría decir, las últimas 3 veces que comencé una actividad, tú has dicho que no la querías hacer. Eso es una observación sin evaluar. Otra persona tiene ahora posibilidad de responder a eso y explicar su actitud. Pero no he evaluado diciendo esto. Pero cuando yo digo rara vez quieres lo que yo quiero, yo he evaluado. Porque yo digo mi opinión acerca de lo que él quiere, de lo que él piensa, siente, y no lo sé. O no ayuda a hacer eso. Otro ejemplo, él viene frecuentemente. Bueno, parece que una frase como esa es inofensiva, ¿no es cierto? Pero eso también es evaluativo. En vez de eso debería decir, él viene por lo menos 3 veces por semana. Bueno, es una costumbre realmente de hablar diferente. Y es necesario que, si queremos un diálogo sano, un diálogo que no es ¿Se acabó? violento, que realmente nosotros aprendamos a hablar diferente. Entonces, para cerrar, a ver si No. entendió lo que estaré compartiendo. Aquí hay 5 frases. Voy a leer esas frases con ustedes y yo quiero que cada uno marque para sí mismo los números de las frases donde solamente hay observación sin evaluación. Observación sin evaluación. Marca para vos las frases. Diga, pónganles, escribe para vos 3, 5, 8 o lo que sea. ¿Ya? Y después hablamos. Primera frase. O hagan usted una, no sé, apunten algo. Primera frase. Luis se enfadó ayer conmigo sin motivo alguno. La pregunta una vez más, ¿es una observación sin evaluación, sí o no? Luis se enfadó ayer conmigo sin motivo alguno. Es una No digan nada evaluación. todavía, solamente hagan un... Ok. márcalo para sí mismo O en el chat, No. ¿está bien? en el chat. Ok. Segundo. Ayer por la tarde Nancy se mordió las uñas mientras veía la televisión.
Ayer por la tarde, Nancy se mordió las uñas mientras veía la televisión. Marque esto si tú piensas que es una observación sin evaluación. Tres. Sammy no me pidió mi opinión durante la reunión. Sammy no me pidió mi opinión durante la reunión. 4. Mi padre es un buen hombre. Mi padre es un buen hombre. 5. Clara trabaja demasiado. Calificativo. 6. Carlitos es agresivo. Marca para vos si esto te parece una observación sin evaluación, sí o no. 7. Pamela fue la primera en la fila todos los días de esta semana. Pamela fue la primera en la fila todos los días de esta semana. 8. Mi hijo a menudo no se cepilla los dientes. 9. Lucas me dijo que no me quedaba bien el amarillo. Lucas me dijo que no me quedaba bien el amarillo. Y la última, mi tía se queja cuando hablo con ella. ¿Ok? Yo voy a preguntar siempre la misma pregunta. ¿Quién le parece que esa frase es solamente observación? ¿Quién piensa que la frase número 1 es solamente observación, sin evaluación? ¿Alguien? Yo. ¿Ok? ¿Tú piensas que es una observación sin evaluación? ¿Está el otro de acuerdo? No, al revés. Al revés. Ya. Solo Ajá, evaluar. al revés es cierta. ¿Alguien piensa que eso es una observación sin evaluación? No, nadie. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está la evaluación aquí? Porque dice sin motivo alguno. Sin motivo alguno. Correcto, aquí dice eso, ¿no? Esto es una observación, obviamente, no es mi opinión. ¿Quién sabe por qué se enfadó? ¿Cuál era su motivo para hacerlo? De mi perspectiva no había motivo, pero no puedo leer lo que él sentía, entendía, etc. Ok. 2. Ayer por la tarde Nancy se mordió las uñas mientras veía la televisión. Esto es una observación sin evaluación. ¿Alguien piensa que no lo es? ¿Todos piensan que es una observación sin evaluación? Sí. Ok. Aquí no tenemos evaluación, ¿no es cierto? Ayer por la tarde Nancy se mordió las uñas mientras veía la televisión. Es una observación. 100%. Siguiente ejemplo. Sammy no me pidió mi opinión durante la reunión. ¿Eso qué es? ¿Observación o mezclado con evaluación?
¿Alguien piensa que aquí hay evaluación? Aparentemente no. ¿Ya? Eso es otro ejemplo. Aquí no hay evaluación. Es simplemente una observación. Número 4. Mi padre es un buen hombre. ¿Eso es una observación o mezclado con evaluación? Con evaluación. ¿Cómo? Explícame. Al decir buen hombre, creo que se hace una evaluación. Correcto. ¿Cómo lo puedes decir de una manera observativa, sin evaluar? Dame algún Sin ejemplo. el buen. Sin el buen. Mi padre es un hombre. ¿Sí? Ya, Mi padre pero es un hombre con valores. mi padre es un hombre con valores. La persona quiere decir que su padre es un buen hombre, tiene esa visión, esa comprensión de su padre. Pero si lo dice así, él está evaluando. Necesito que nosotros ponemos esa frase de una forma que solamente es una observación, sin evaluación. Se puede. Entonces Matías propone, mi padre es un hombre con valores. ¿Qué dicen los otros? ¿Eso es evaluación? Esa es evaluación también. Ya, pienso también. Valores no suficiente específico o claro. Educado podría ser. ¿Cómo? Educado. Mi padre es un hombre educado. ¿Qué es un hombre También educado? también es evaluación. ¿No? Educado también es muy relativo, muy clasificativo. Educación para uno es una buena educación según la academia, la escuela, el nivel, la clase de donde viene. Tal vez entonces podemos decir, observando a mi padre, considero o pienso que él es un buen hombre. Ajá, lo que tú has hecho ahora, tú has separado la evaluación de la observación. ¿Ya? Claro, estás dando tu evaluación. Ok. Pero, ya. Otro ejemplo de cómo yo puedo transmitir el hecho o la realidad de mi padre es un buen hombre. Yo le agregaría, considero a mi padre que es un buen hombre. Eso es una vez más una evaluación, pero ¿por qué lo consideras? ¿A base de qué? ¿Podrías decir algo específico de por qué es un buen hombre? Algo que haya hecho Exacto, específicamente. exacto. En lugar de decir es un Muy buen bien. hombre, decir, no sé, regala todo lo que gana, o no sé, o sostiene a todas las familias necesitadas del barrio, o Exacto. Ahora usted lo entiende bien. Es exactamente lo que se necesita. Ejemplos muy específicos de mis observaciones de cosas que se han visto y desde luego yo puedo tomar y en ese caso no necesito tomar la evaluación, ¿no es cierto? Entonces esto me lleva a mí a la conclusión, a la evaluación. Pero puedo dejar ahí nomás, ¿no es cierto? Sin evaluar. Habíamos visto en el ejemplo al inicio de esa presentación, ¿no? Como el hombre solo observó lo que hacen los palestinienses, los israelíes, los Estados Unidos, sin evaluarlo. No sin evaluar que ese hombre quiere, desea, simplemente tratar de observar. Muy bien, entonces en ese caso sería, él puede decir algo que su papá hizo, ¿no es cierto? Ejemplo número 5, Clara trabaja demasiado. Evaluativa. Evaluativo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo puedes decir esto? A ver, otro intento.
de una manera no evaluativa. Clara trabaja 20 horas por día. Ya, exactamente. ¿No? Y después puedes agregar si quiere, me parece que trabaja demasiado. En mi punto de vista, esto es demasiado. ¿Ok? 6. Carlitos es agresivo. ¿Es evolutivo o no? Completamente. Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo lo digo sin evaluar? O se altera frecuentemente. ¿Puedes repetir? No se entendió la primera parte de su frase. Tal vez podemos decir que hemos observado o he observado que Carlitos se altera con facilidad. Carlitos tiene una pelea todos Ajá. los días con su compañero. Ya. Todos Carlitos los tiene días. arranques de ira. No. ¿No? Carlitos le pegó a su hermano. Sí, ¿no es cierto? Sí, o todos los días de esta semana ha tenido una pelea. Ya, pero eso sería generalizar, usar todos los Todos los días de esta semana. las frecuencias exagerando, digamos, ¿no? Entonces, No, pero si No. fue todos los días, Eso está bien. Cuando yo digo todos los días, he visto que Carlitos De pega a esta- su hermana. ok. Se altera. Pero cuando yo digo siempre se altera, entonces eso sería una exageración. Y también cuando yo digo se altera fácilmente, eso de fácilmente es también un... Pienso que es eso es una apreciación subjetiva. evaluativo. Ajá. Queremos realmente hacer comentarios que son cero evaluativos. ¿Cómo podría decir eso, que se altera fácilmente, pero de una manera no evaluativa? Se altera con rapidez. Todavía me parece evaluativo. Carlitos tiende a reaccionar mal cuando es ofendido. Pero si yo quiero, ¿es correcto? Pero si yo quiero dar la idea que es muy rápido o que es rápidamente se altera. Entonces, Podemos ¿ya? tal vez sugerir que a Carlitos le es muy difícil controlarse. ¿Qué dicen los otros? ¿Qué Ahí dicen? también estás evaluando, ¿Por qué estoy evaluando eso? porque ella está suponiendo la capacidad de dominio del chico. Se acabó, vamos a buscar otra vez. ¿Puedes repetir tu frase, Solange? Sí, podemos decir que Carlitos tiene dificultad para controlarse. Ok, eso todavía es evaluativo, ¿no es cierto? Porque yo evalúo lo que él hace. Pero si tú dices, ni bien le dices a Carlito que lave su plato, él lo tira al piso. Cada vez que le dice que lave su plato, lo tira al piso. O sale con una cara enojada o algo así. ¿No es cierto? Entonces no evalúas. Solo observas lo que hace exactamente. No deduces nada. ¿Ya? ¿Estás de acuerdo, Sulan? ¿Qué piensas? Sí.
Me parece bien. Ejemplo 7. Pamela fue la primera en la fila todos los días de semana. ¿Eso es observación sin evaluación? Sí. Ok. Correcto, ¿no? Aquí no hay evaluación. 8. Mi hijo a menudo no se cepilla los dientes. ¿Qué piensan de eso? ¿Eso es una observación sin evaluación? Sí, dice Matías. ¿Alguien no? ¿Alguien no lo piensa? Sí Ay. tiene evaluación, ¿Dónde está la evaluación? a menudo. A menudo. ¿No? Ajá, a menudo. A menudo es una evaluación. ¿Cómo debo decir la misma frase, pero de forma sí, no evaluativa? Mi hijo se cepilla los dientes una vez por semana, Exacto. o 2 veces por semana, o 3 veces por semana, o una vez al día, o Ajá. Exacto. Porque si yo digo una cosa como a menudo no se cepillan los dientes, ¿qué va a decir el hijo? ¿Cómo puede reaccionar él? Posible reacción, ¿qué piensan? Avergonzado. se va a enojar. Se enoja y dice, tú exageras, ¿no es cierto? Por eso digo, yo he visto que mi hijo se cepilló los dientes 2 veces esta semana. Entonces, ¿qué va a decir? Va a reír, algo, dicen, ya, pues, me olvidé, no sé. Pero ya es otra cosa, ¿no es cierto? Uno puede entrar en un diálogo y realmente no produce, no, o por lo menos uno hace lo posible para no producir agresión o Ni violencia. daño en ningún sentido, ¿no? Y la última, no, el último, Lucas me dijo que no quedaba bien. Lucas me dijo que no quedaba bien en amarillo. Eso es así como hemos visto con Giovanna recién, ¿no sé? El ejemplo, una pareja tal vez y un diálogo de la camisa que uno se quiere comprar o poner y dice, Lucas me dijo que no me quedaba bien el amarillo. Eso es observación sin evaluación. Pienso que sí. Sí, Evaluativo. sí que es evaluativo. Sí. No, ¿Hay evaluación aquí? ¿Alguien piensa? no hay. No hay. ¿Correcto? Es una observación. Es una observación sin evaluación. Pero cuando dice que no le queda bien, ¿no estaba evaluando también? Porque no le dice por qué. No, el problema no es evaluar. El problema es mezclar la observación con la evaluación. Eso es una evaluación, ¿no es cierto? O sea, eso es su opinión. Es una observación nada más. Exactamente. O sea, eso quiere decir, es una observación. Yo lo voy y me queda bien el amarillo. ¿Me queda bien el amarillo? Sí, ¿cómo vas a responder de manera no evaluativa? Y tú me dices, no, no te queda bien.
Pero ¿cómo lo puedes decir de una manera que sí sería evaluativo? A ver, díganlo de manera evaluativa. Era horrible eso. No, si yo digo, el amarillo le queda mal a los hombres, o el amarillo es un color feo, eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces sí, ustedes están en una evaluación. Pero si yo observo que a esa persona no le queda bien esa camisa, esa gorra en amarillo, entonces es una observación nada más. ¿Ok? Y la última, mi tía se queja cuando hablo con ella. Hay evaluación. ¿Dónde está la evaluación? Se queja. Entonces, ¿cómo lo digo sin evaluar? Podría ser algunas veces o sí pienso así, algunas veces. Ya, algunas veces esa semana cuando hemos hablado por teléfono, o mejor es ser más específico. Mi 3 tía se queja veces. cuando hablo, mi tía se queja cuando hablo de ella, con ella de política, ¿puede ser? Ajá. Más específico, ¿no? Cada vez que hablo con ella Ajá. de política. O mejor todavía, las últimas 3 veces que hemos hablado de política, mi tía se quejó conmigo. ¿No? Porque eso de cada vez, eso hemos aprendido antes. Entonces, puede ser exageración, puede ser correcto en ese caso, ¿no es cierto? Pero necesito especificar las veces que hemos hablado, o las 3 veces que hemos hablado, etc. Mi tía se quejaba conmigo. Bueno, ya hemos pasado bien la hora. Gracias por su paciencia de seguirme en ese tema. A mí personalmente me parece un desafío, pero un desafío muy importante de ajustar y cambiar nuestra manera de hablar. Porque lo que eso causa es un diálogo más sano, un diálogo compasivo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, hermano, es un tema muy complejo, la verdad que me ha costado un poco asimilar en el proceso que usted lo está dando porque como es nuevo para mí, es como que ordenar las ideas, cómo hablar, ¿no? Pensar antes de hablar bien, así. La verdad que es tremendo desafío porque eso requiere que usemos la razón y no el impulso. Y normalmente hablamos por impulso y ahí metemos la pata. En general, por lo menos yo, de hablar y lo primero que sale y en general sale mal. Yo tenía una, bueno, se habrá una Venimos, segunda parte, perdón. sí, las generalizaciones, todo eso es tremendo, es muy común. Hay que ser más específicos, ¿no? A menudo Exacto. nosotros reconocemos que en esas conversaciones, especialmente cuando se hacen calientes, ¿no es cierto? Solamente se mueven a ese nivel Sí, evaluativo. sí, horrible. Hay más cosas que decir. Si les interesa, vamos a continuar y emplear esa información, pero me parece realmente un gran desafío, como dice también Raimundo, porque no hemos aprendido a pensar o Tremendo, hablar de esa manera. tremendo desafío. Si podés mandar todos los textos, porque realmente son muy, muy importantes y ojalá lográramos incorporarlos todos, porque en mi caso, por ejemplo, yo tengo bastantes problemas de comunicación
y reconozco que hablo por impulso, entonces después se complica la cosa. Sí, y nos damos cuenta que eso realmente no sirve para nada, no sirve a nadie. Exacto, No logramos nada. Nos hemos desahogado, exacto. pero hemos herido a alguien. Y no hay aceptación, se bloquean los dos lados. Como dice Dita, yo también diría, consíguense el libro, hay en español el libro. Seguramente lo pueden encontrar en las librerías o pedirlo ahí. Vale la pena, realmente. Es una muy buena técnica que él aquí enseña. Se llama comunicación no violenta. Y el nombre tienen aquí arriba Masha Rosenberg. Si Dita tú lo conoces, lo tienes como PDF, lo puedes compartir en el grupo. Ay, sí, buenísimo. Pero me gusta siempre. Gracias, hermano Marco. Muy bueno, súper bueno. Gracias, A mí me hermano. va a hacer muy bien. Sí. Creo que soy de las que más lo necesitan. Más que usted, hermana Graciela. Somos dos. Así que continúe con este tema, hermano Marco. De verdad que me va a ayudar muchísimo. Gracias. Sí, Ya, muchas gracias. Muy bien, cerramos aquí entonces con oración. Hermana Iris quiere conducirnos en la oración final. ¿Puede, hermana Iris, conducirnos en la oración? Wow, no me di cuenta de que el altavoz estaba cerrado y yo estaba orando sola. Me Ya te disculpo. escuché. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos en esta hora por esta amena reunión que tú has permitido que tengamos juntos. Gracias por las horas sagradas de este día santo. Gracias, Padre, por todas las cosas hermosas que tú estás haciendo con nosotros. Como con la paciencia de una madre, más que una madre, muestras a diario que aún no estamos listos, pero que tú estás ahí con tu amor y con tu continuidad trabajando para que eso llegue a su punto. Confiamos en que así será, porque nosotros queremos y lo necesitamos, porque sabemos que tenemos un Padre que cumple sus promesas. Gracias por el hermano Marco y por la hermana Solange, por este ministerio, por la paciencia que tú le has dado a ellos para que puedan ayudarnos a nosotros. Bendice a cada hermano que ha estado en esta reunión. A los que no, tú conoces los motivos. Por favor, Padre, nuestras faltas, nuestros errores, los ponemos en tus manos. Y te pedimos, por favor, que nos ayude a estar completos y maduros para ese momento cuando tú digas, ya es el momento de ir por los demás. Te seguimos pidiendo que sea con cada uno de los hermanos que la están pasando mal, bien mal. Yo he estado así, gracias a Dios, he empezado a ver la luz, he empezado a conocerte un poco más y a entender, Señor, que cuando tú perdonas, tú olvidas y que tú quieres darnos un nuevo comienzo, una nueva oportunidad y que eso lo estás haciendo para que también nosotros lo compartamos con otros y vayamos a darle eso que otras altas armas la necesitan. Nada, si continúo no voy a terminar ahora, entonces nos despedimos por ahora, más bien uno de los otros, y en continuidad contigo a través de tu Santo Espíritu. Que termines, por favor, en nosotros, porque tú sabes cuánto lo necesitamos y anhelamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Amén.